Olá, a paz dos irmãos. Me chamo Priscila e apresento a pastora Dirma dos Santos, que vai nos presentear com a palavra de Deus. Vamos primeiramente agradecer a Deus pela vida da pastora e pedimos a Deus que venhamos entender e discernir o que o Pai Celestial tem a nos falar e que aprendamos a colocar em prática. Amém? Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con nosotros y que nuestras mentes estén totalmente sumisas a este momento, para que la palabra nos edifique y a través de ella crezcamos en la gracia de nuestro Padre Celestial. El tema es clamar, sacerdotes de Dios Altísimo. Pero para que esto suceda, es necesario estar atentos a oír la palabra y al mismo tiempo oír la voz de Dios, para que trabajemos la palabra no según nuestros planes, sino según los propósitos que Él tiene para cada uno de sus hijos. El tema es bastante delicado, pero al mismo tiempo no, porque con el avivamiento de conocimiento de la palabra, podemos ver nuestros errores y también corregirnos delante del altar del Señor y buscar la felicidad para todo su pueblo. Eucana y Ana es un relato del libro de 1 Samuel. Eucana, este señor que vivía en la ciudad de Ramá, en la región montañosa de Efraín, todos los años iba a la casa de Dios de Israel en Silo para adorar y llevar su sacrificio anual. Él también llevaba consigo sus 2 esposas, Ana y Penina. Ana no podía ser madre porque era una mujer estéril y por este motivo era humillada por la segunda esposa que sí tenía hijos, y cada año que iba al templo, Penina siempre tenía algo que decir en contra de Ana por no ser madre, y por eso creía que no tenía la bendición del Señor. Eucana hacía de todo para ver la felicidad de Ana, porque la amaba mucho. Por este motivo, le daba una porción doble de sacrificio para que lo entregara en el altar. Pero ni así lograba contentarla. No había felicidad en su mirada, ni en su forma de actuar. Él le decía: Ana, procura hacer de todo para que seas feliz, para ver el brillo de tus ojos. ¿No soy para ti más suficiente que un hijo? No puedo rellenar este espacio. Pero hubo el día en que fueron al templo y Ana no soportó la humillación por parte de Penina y, al llegar en el templo, se arrodilló delante del altar y rasgó su corazón porque lo tenía destrozado tras las provocaciones y humillaciones de su rival. Sí, Ana rasgó su corazón delante del altar de Dios y clamó en su aflicción que su mayor deseo era tener un hijo. Entonces clamaba y decía: quiero tener hijo. Y ese fue el gran pedido hecho a Dios. Y el sacerdote Elí, viéndola en aflicción, le dijo: estás borracha. Y ella le contestó: no, mi señor, no estoy borracha. Mi corazón está dilacerado y Dios ya sabe cuál es el deseo de mi corazón. Entonces el sacerdote le dijo: que Dios bendiga el deseo de tu corazón y haga según tu petición. Dios la bendijo con el hijo que tanto deseó, y ella le puso el nombre de Samuel. Cuando llegó el tiempo de Ana y su esposo Eucana volvieren a la casa del Señor Dios, ella llevó a su hijo amado y se lo entregó al sacerdote Elí, porque había dedicado a este hijo a vivir y servir en la casa del Señor Dios, mientras él tuviera vida. Y Samuel vivió y trabajó en la casa del Dios de Israel por muchos años. Ese fue su sacrificio y fue un sacrificio vivo, ofrecido
por ella a Dios. Y por muchos años Samuel trabajó en la casa del Señor y dio asistencia a todos en Israel. Fue juez, gobernador y profeta. Todos los años Samuel iba a Betel, Gilgal y Mizpah, y en esos lugares él solucionaba las cuestiones que el pueblo le presentaba. Después volvía a su casa en la ciudad de Ramá, donde era profeta y también era juez. Cuando Samuel envejeció, sintió que ya era difícil cumplir con la misión que tanto hacía con mucho amor. Entonces decidió poner a sus hijos para hacer la obra como jueces de Israel en la ciudad de Beerseba. Pero ellos no siguieron el ejemplo de su padre, porque solo les interesaba ganar dinero. Incluso aceptaban dinero del pueblo y no decidían los casos con justicia. Llegó el punto en que todos los líderes de Israel se reunieron y fueron a hablar con Samuel en Ramá. Y le dijeron: Samuel, mira, usted ya no está en condiciones de llevar a cabo la obra de Dios, y sus hijos no siguen su ejemplo. Por este motivo, nosotros queremos que nos providencie un rey para gobernar, como ocurre en otros países. A Samuel le molestó muchísimo tal pedido y se entristeció con ellos. Samuel fue al templo, oró a Dios y él le contestó así: acepta el pedido de los líderes, no es a ti a quien no quiere. Ellos renuncian a mí como rey, pero están haciendo contigo, Samuel, lo mismo que siempre me hicieron a mí. Por tanto, yo te digo que aceptes el pedido, pero avisa a esta gente con toda clareza la forma en que el nuevo rey los va a tratar. Este relato está escrito en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 hasta el 9. Lea, pero lea con mucha atención, porque es algo muy importante lo que Dios nos habla y lo que Él nos avisa, porque Dios nunca permite algo sin antes orientarnos o advertirnos. Dios habló a Samuel para decirle al pueblo que cuando ellos estuviesen con el nuevo rey, llorarían amargamente por la elección que hicieron. Dios también le dijo a Samuel que les dijera con toda clareza que el Señor Dios no oiría sus quejas. Pero la gente no hizo caso a Samuel. Queremos ser como las otras naciones, tener un rey para gobernar y dirigirnos en las guerras y luchar en nuestras batallas. El nuevo rey fue elegido. Fue un rey elegido según el corazón del hombre, pero con la permisión del Señor Dios. La conclusión es que ninguna autoridad existe sin el permiso de Dios. Todas fueron colocadas por Él, pero la palabra también dice que quien se rebele contra las autoridades también se rebela contra lo que Dios ordenó, y los que actúan de esta forma serán condenados. Escuche con mucha atención, porque la palabra es muy clara y es algo que la gente tiene que estar atenta a lo que dice la palabra. Cuando don David Muñeza estaba entre nosotros, él me decía: Dilma, tú deberías cambiar el verbo tener por el verbo deber. Y yo le decía que no, porque tener tiene más connotación y está en la posición de obligación. La verdad es que la palabra dice: tienes que estar atento a lo que dice la palabra. Y él se reía porque yo no cambiaba de opinión. Es verdad que muchas veces leemos y leemos, pero pasamos de largo de lo que nos dice la palabra y no la entendemos. Quien practica el mal
debe tener miedo de los gobernantes. Si usted no quiere tenerles miedo, haga lo que es correcto, te le darán protección, porque las autoridades están a servicio de Dios para el bien de todos. Entonces, cuando nosotros elijamos a los gobernantes, en primer lugar debemos presentarlos a Dios para que votemos con la conciencia de que el Espíritu Santo nos está conduciendo a elegir la persona exacta. Hablo de lo que debemos hacer en primer lugar: orar y presentarlos a Dios. Eso es importantísimo, porque como siervos del Señor debemos tener esta actitud en primer lugar, ya que las autoridades están al servicio de todos y es Dios quien nos orienta sobre los candidatos, porque las autoridades realmente tienen poder para castigar. Siendo así, debes obedecerlas para no sufrir el castigo de Dios atribuido a ti. La palabra manda que respete y honre a todas las autoridades. Este texto está escrito en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 hasta el 7. Dios manda cumplir con los mandamientos, con las autoridades gubernamentales. Y con este proceder pasamos a tener suceso, ser bien sucedidos en los negocios, en la familia, y todas las áreas de nuestras vidas estará en el equilibrio. En el libro de Oseas encontramos el pasaje bíblico que dice: mi pueblo no quiere saber de mí y por eso está siendo destruido. ¿Qué quieres decir con este texto bíblico? Quieres decir que muchas veces la persona va a la casa del Señor Dios para buscar un consejo, pero ¿es un consejo que quieres para que puedas vivir en armonía con el lado espiritual, con el Padre Celestial? ¿O estás buscando algo para tus propios intereses? Yo misma lo hice esto. Muchos se olvidan de las leyes y Dios dice: yo no los acepto como mis sacerdotes y tampoco aceptaré a sus hijos. Cada día crece más y más el número de sacerdotes y también el número de pecados cometidos. Y el Señor Dios nos dice: voy a hacer que la gloria de ustedes que están en este contexto caiga en desgracia. Estás ganándoos la vida con mentira y induciendo al pueblo a pecar. Y el pueblo está pecando a toda velocidad, llegando al punto que con toda certeza el Señor está diciendo que no es posible que esté ocurriendo, pero ustedes, sacerdotes, que están engañando al pueblo, van a sufrir el mismo castigo que mi pueblo sufrirá. Voy a castigarlos y todos van a pagar por lo que hicieron y están haciendo. Esto está escrito en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 6 hasta el 11. La gente se olvida que existe un Dios que está por encima de todas las cosas. Y ese Dios está para protegernos y llevarnos por el camino correcto. Pero cuando no se quiere a ese camino y no se acepta el camino de la obediencia, la consecuencia es caer y para el abismo, ser destruido, y todo lo que le pertenece también es destruido. Y nosotros debemos estar atentos a estas cosas. Dios le dice a su pueblo: mi pueblo, yo siempre los amé y continuaré mostrando que mi amor por vosotros es eterno. Yo construiré nuevamente las naciones, aunque sean destruidas, y también las reconstruiré nuevamente. Y una vez más, todos vosotros estaréis con vuestros instrumentos musicales, usándolos para danzar. Jeremías capítulo 31, versos 3 y 4. Cuando cierre los cielos y no
deje caer la lluvia o ordene que las langostas destruyan las cosechas o incluso mande una peste a atacar el pueblo. Entonces, si mi pueblo, que pertenece solamente a mí, se arrepiente, abandone sus pecados y ore a mí, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Haré el país prosperar nuevamente. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 13, 14. Pero, ¿qué nos quiere decir con este texto al día de hoy? Dios le está diciendo a su pueblo que se vuelva a Él con todo su corazón, orando, haciendo ayuno, llorando y lamentándose, en señal de arrepentimiento, pero no rasgando sus ropas, sino que Dios quiere que entregue el corazón delante de su altar, pero con pureza y no un corazón sin arrepentimiento. Y es que Dios quiere que sea un corazón abierto, personas con sus corazones totalmente sumisos, para que el Espíritu Santo pueda actuar y todo pueda volver a su normalidad. Sabemos que Dios es amoroso, misericordioso, paciente y no está para castigar a ninguno de sus hijos. Él siempre está dispuesto a cambiar de idea. Joel, capítulo 2, verso 12, 13. Llore como una novia, vestida de luto, que llora la muerte de su novio. Sacerdotes, hijos del Dios, lloren y anuncien un día para estar en la presencia del Padre Celestial. Reúnan a las autoridades eclesiásticas y todo el pueblo y oren pidiendo socorro. Joel, capítulo 1, verso 8 a 10 y después el 14. Estamos viviendo en tiempos de calamidad. La muerte se está llevando vidas y más vidas, como si estuviésemos viviendo en la época que hubo la matanza en el Egipto y presenciando el episodio de la muerte de los primogénitos, de la cual Dios ordena a su pueblo que haga la Pascua. Pero antes el pueblo judío tenía que untar con la sangre del cordero los marcos de las puertas de casa, porque el ángel de la muerte pasaría a medianoche y se llevaría consigo a muchas personas. Es decir, vidas y más vidas, pero la casa que tuviera sangre en los marcos de las puertas, el ángel de la muerte no entraría. Y eso que nos quiere decir a nosotros hoy, que debemos rasgar el corazón delante del altar del Señor, ya que hoy el ángel de la muerte está en la tierra, llevándose a vidas y más vidas. Mientras no podemos estar en la iglesia, no podemos ir a las calles, también se puede decir que estamos lejos de todos y principalmente de las personas que amamos. Sin embargo, podemos estar cada uno de nosotros en su casa y clamar a Dios, así como el pueblo en el Egipto clamó cuando estaba bajo la esclavitud. Ellos clamaron a Dios en oración y el Señor los libertó. Sabemos que el Señor es Dios de amor y está con nosotros. Sabemos, y siendo así, todos podemos declarar en una sola voz que el Señor es el único Dios y que no hay ningún otro Dios igual al nuestro. Él dice a su pueblo: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todas las personas, sus hijos y hijas anunciarán mi mensaje, los ancianos soñarán y los jóvenes tendrán visiones. ¿Sí? Por supuesto, el Señor derramará su espíritu sobre cada uno. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12, 13, después 27 hasta el 29. Tenemos el conocimiento de que la Biblia está llena de respuestas para nosotros. Entonces, ¿por qué estamos sumisos a vivir una situación como esta?
Levántese, pueblo de Dios. No recebemos el espíritu de esclavitud para vivir en aflicción. Tenemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas y tenemos la mente de Cristo Jesús que murió en nuestro lugar para darnos vida, darnos fuerza, coraje, osadía y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Somos llamados hijos del Altísimo. El mismo Espíritu Santo testifica en nuestro espíritu que somos hijos del Dios vivo. Y las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. La oración de Pablo en favor del pueblo de Efesios fue una oración de súplica para que los mismos fuesen robustecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior para formar cristianos fortalecidos y capacitados en el poder del Espíritu Santo, especialmente en tiempos de dificultades. La palabra es clara cuando dice que somos guiados por el Espíritu Santo y dotados por el poder de los altos. Y ese poder actúa por medio de nosotros, y la Iglesia triunfa sobre el pecado y sobre las tinieblas. Nos cabe a nosotros, como Israel espiritual, llevar hacia adelante con osadía la verdad de que Jesucristo es la única esperanza. Padre mío, tú que gobiernas el mundo y estás sobre todos los dioses, nosotros, los que te amamos a ti, debemos odiar el mal, porque el Señor protege la vida de los que le son fieles y lo libra del poder del maligno. La luz alumbra la vida de los honestos y la alegría alumbra el camino de los que te obedecen. Que el Señor sea la alegría de todos los que le son obedientes. Que el Santo Dios sea alabado. Leed el Salmo 97, versículo 9 hasta el 12. Leed esos versículos. Leed y oíd lo que dice la palabra para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu espíritu. ¿Cuál es la situación del mundo con la llegada del virus? No hablo solamente de Brasil, hablo a nivel mundial, porque estamos sumisos a él. Estamos o no pasando por un momento de prueba. Estamos siendo gobernados por un virus. Ahora cada uno de nosotros debemos tener la misma conciencia de que Dios está presente en nuestras vidas para darnos la victoria. ¿Por qué la mayoría de los cristianos están cabizbajos? ¿Por qué están sumisos a una situación como esta? El pueblo elegido tiene que resplandecer la luz para que la gloria de Dios sea vista en toda la tierra, conforme ocurrió en Actos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Cuando ellos terminaron la oración, el lugar donde estaban tembló. Las tinieblas no pueden triunfar sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Es verdad. Hablo de que las tinieblas no pueden triunfar sobre nosotros. Es esa conciencia que debe estar presente en nuestras mentes, en lugar de reclamar del gobierno que no lo hace correcto, o que el gobierno no ha hecho lo que debía, o de lo que ha robado, y etc. Debemos pensar como hijos del Señor Dios. El Espíritu Santo de Dios resplandece dentro de los elegidos. Pero, ¿qué estamos haciendo? De esto dice la palabra que el Señor Dios gobierna el mundo y está sobre todos los dioses. Y nosotros que amamos al Señor debemos odiar el mal. Está escrito en la palabra que debemos ser sumisos a las autoridades. Por eso escuchen con mucha atención. Tenemos el poder de Dios que actúa sobre nosotros. Si nos levantamos con valentía y buscamos delante del altar del Señor la respuesta exacta, el camino correcto lo encontraremos.
porque quem dá a vitória é Deus. Temos todo para entender como fazê-lo, porque o maligno tinha que ser derrotado. Somos hijos do Senhor e estamos passando por todas estas adversidades em la terra. Estamos sendo submissos por todas estas coisas que estão ocorrendo. E não é somente em Brasil, hablo a nível mundial. Estamos passando por uma situação caótica com respeito a um vírus que está matando vidas e mais vidas e fazendo que a economia financeira se desequilibre. Estamos submissos a esses fatores. Onde está Deus? Onde está su Deus? Mi Deus está dentro de mim e tenho a certeza de que Deus também está dentro de cada um de seus elegidos. Digo que, como elegidos de Deus, não devemos someter-nos a uma situação como esta. Pero também não estou dizendo que se levante para falar mal de A ou B, porque a mesma palavra diz que não podemos, de forma alguma, ponermos em contra das autoridades. Pero temos um poder que atua por meio de nós, um poder que, se rasgamos nossos corações, como Ana rasgou o suyo, pedindo-lhe a Deus que satisficiera o desejo de seu coração de ter um filho, ela le gritou a los oídos de Deus, de Israel, para que atendiera sua necessidade. Ele la oyó e atendeu seu desejo. Estamos passando por momentos difíceis e todos os que estamos no mundo estamos passando por esta situação. Como ministro da palavra do Senhor de los Ejércitos, entendamos lo que a palavra diz. Não vivamos segundo a natureza humana, pero sim la espiritual. Se nos levantamos em contra esta situação, com oração delante do altar de Deus, tenho a certeza de que todo esto acabará, porque servimos a um Deus de poder. Adelante, ministro do Senhor, vamos alçar a bandeira de la palavra, actuar com oração, calçar-nos com as sandálias e vamos levar a boa notícia do Evangelho. Pero com a armadura de Deus, levantar a espada, que é a palavra, em oração, delante do altar do Senhor, e todos veremos a glória de Deus resplandecer. Não entreis em peleia com nadie, porque vosotros não tenéis poder para vencer, já que nossa única salida como ministro é unir-nos em oração. Não podemos ir ao templo, não podemos ir às calles e não podemos tantas outras coisas. Estamos proibidos de fazer muitas coisas. Mientras Deus nos dio el espírito de liberdade, somos livres por el poder do Espírito Santo. Não aceitemos uma situação como esta. Vamos a guerrear contra as tenebras, pero por el poder de la oração. Somos ministros del Deus vivo. Clamemos e veremos Ele actuar. La igreja é dotada del poder insuperável do Senhor Jesus Cristo. Com discernimento espiritual, la igreja sabe que recebeu um cargo de suma importância, que é expressar delante do mundo toda a plenitude do poder de Deus. Vamos a profetizar para que esse vírus seja exterminado, caiga por terra e queimado. Invoquemos ao Espírito Santo para que comande a los 4 vientos do mundo e que entre em ação desde as 4 esquinas da terra, que cada atue em sua área. Viento oeste, viento de la liberação, hace la varredura e se leve todo el mal. Que el viento del este se leve toda a destruição que há no mundo. Que el viento norte haga la limpieza que es necesaria, se echa, para que el viento del sur vuelva a actuar y traiga placer para que disfrutemos lo que tenemos de bueno en la tierra. Adelante, guerreros del Señor de los Ejércitos.
profetice. Vamos a enseñar que el poder de Dios resplandece en la tierra. Caso contrario, las piedras clamarán por nosotros, ¿no? Vamos a profetizar para que ese virus sea exterminado, caiga por tierra y quemado. Invoquemos al Espíritu para que comande los 4 vientos del mundo, para que entre en acción desde las 4 esquinas de la tierra, que cada uno actúe en su área, hagan la limpieza que es necesaria ser hecha para que nosotros disfrutemos de lo bueno que tenemos en la tierra. Adelante, guerreros del Señor, de los ejércitos, profeticen. Vamos a enseñar que el poder de Dios resplandece en toda tierra. La propia palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Entonces, vamos a unir nuestras fuerzas en oración y clamar delante del altar del Señor, porque nosotros, con toda certeza, vamos a ver este virus, ¿no? Esta situación toda que estamos pasando, ser quemada, exterminadas, para honra y gloria de Dios vivo, al cual servimos con mucho amor. Amém? Não esqueça de dar o seu like e compartilhar, para que Deus possa estar abençoando mais e mais vidas. Amém?